Imagina despertar un día y darte cuenta de que todo lo que te rodea, tus elecciones, tus opiniones, incluso tus deseos más íntimos, tal vez nunca hayan sido realmente tuyos. Que la libertad que sientes es solo una ilusión cómoda, cuidadosamente moldeada por fuerzas invisibles. Y ahora imagina que esto fue previsto, con aterradora precisión, por un pensador que vivió hace más de un siglo. ¿Su nombre? Ortega y Gasset. Y lo que dijo: puede voltear tu alma al revés. Él nos advirtió. Dijo que la humanidad estaba a punto de sumergirse en una era de superficialidad, donde el individuo sería tragado por la masa como un grano de arena en una tormenta. Afirmó que la verdadera crisis de nuestro tiempo no era política ni económica, era espiritual. Un vaciamiento del yo, una erosión silenciosa de la individualidad. Y ahora, mira a tu alrededor. Nunca hemos estado tan conectados y tan perdidos. Nunca hablamos tanto y dijimos tan poco. Él vio todo esto antes de que sucediera, y sus palabras parecen resonar directamente desde el futuro. ¿Pero por qué importa esto? Porque lo que Ortega escribió no fue una profecía lejana, sino una advertencia urgente sobre tu lugar en el mundo. Él veía la vida como una tarea a ser elegida conscientemente, no como una corriente en la que simplemente nos dejamos llevar. Y hoy, más que nunca, vivimos como piezas en un juego que no elegimos, reaccionando, imitando, repitiendo, sin siquiera cuestionar de dónde vienen nuestros pensamientos. Ortega llamaba a esto el hombre masa, ese que vive como todos, pero cree vivir como sí mismo. Lo sientes, ¿verdad? Esa sensación de estar perdiéndote en medio del ruido, tratando de encontrar un propósito en el caos, buscando ser alguien en un mundo que insiste en transformarte en uno más. Ortega decía que el hombre auténtico es aquel que se enfrenta a su propia vida como quien mira un abismo. ¿Con miedo? Sí, pero con el coraje de dar un paso. Y ese coraje es raro, porque exige romper con la comodidad, con la rutina, con el piloto automático, y decidir, de verdad, quién quieres ser. Este video no es solo un homenaje a un gran pensador, es una invitación, una provocación, una oportunidad para mirar tu vida con los ojos de Ortega y Gasset y preguntarte: ¿estoy viviendo mi verdad o simplemente cumpliendo un guión que otros escribieron por mí? Lo que viene a continuación puede no ser fácil de escuchar, pero una vez que lo escuchas, ya no hay forma de volver atrás. Ortega y Gasset creía que el ser humano es un proyecto en constante construcción, una tarea aún por realizar. Para él, la vida no es algo dado, sino algo que necesita ser hecho. Cada persona está llamada a ser autora de su propia existencia, pero lo que vemos, sobre todo hoy, son vidas tercerizadas, escritas por algoritmos, patrones y presiones invisibles. Estamos rodeados de distracciones, voces y expectativas que nos dicen qué pensar, cómo actuar y hasta qué sentir. Y en ese proceso, el yo se va apagando lentamente, como una vela que arde en el vacío. El hombre masa surge ahí, no como alguien ignorante, sino como alguien que renunció a ser protagonista de su propia historia. Esa figura del hombre masa, tan central en Ortega, no es una crítica elitista, como muchos erróneamente interpretan. Es, en realidad, un grito de auxilio filosófico. El hombre masa es aquel que vive sin gravedad interior, sin centro de decisión, no elige, simplemente se adhiere, vive una vida prestada, convencido de que la normalidad es suficiente. Ortega lo veía como un síntoma de una civilización que ha olvidado su deber de trascendencia. Y esa civilización, decía él, camina hacia el colapso no por falta de tecnología, sino por exceso de conformismo. Por eso su mensaje sigue siendo actual. El verdadero peligro no es el caos externo, sino la muerte silenciosa del espíritu. Y aquí es donde la tensión empieza a apretar. Porque Ortega no nos deja cómodos, no ofrece soluciones fáciles, ni nos permite descansar en certezas listas. Al contrario, nos pone frente al espejo con brutal honestidad. Cuestiona si estamos, de verdad, viviendo, o simplemente sobreviviendo en un flujo automatizado. Y cuando dice que yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo a mí, no está haciendo poesía,
Está lanzando una bomba existencial. Está diciendo que eres lo que haces con el mundo que te rodea, que ignorar tu realidad es renunciar a ti mismo, que no involucrarte con tu circunstancia es lo mismo que apagarte por dentro. Esta comprensión lo transforma todo, porque si tú eres responsable de tu vida, entonces ya no hay más excusas. La crisis que vives, sea de propósito, identidad o dirección, no es un castigo del mundo, sino una convocatoria, un llamado al despertar de tu autenticidad. Y eso duele, porque exige que salgas de la multitud y empieces a caminar con tus propios pies, aunque aún no sepas a dónde vas. Pero solo ahí es donde la vida empieza de verdad. Ortega decía que la autenticidad no es un destino, es una lucha diaria, una decisión constante. Y quien no decide, es decidido por otros. Por eso su filosofía nos arranca del letargo. No está hecha para ser consumida como entretenimiento ligero. Está hecha para incomodar, provocar, transformar. Para Ortega, pensar no era un lujo, era una urgencia. Porque quien no piensa, repite. Y quien repite, desaparece. Estamos, según él, frente a una encrucijada, o nos convertimos en creadores conscientes de nuestro destino, o seremos arrastrados por una sociedad que reduce lo humano a lo funcional, el espíritu al algoritmo y la vida al rendimiento. Lo que harás con esto es una decisión que solo tú puedes tomar. Ortega veía al ser humano como un ser lanzado en el tiempo, forzado a elegir entre el conformismo y la autenticidad. Él creía que la vida era un drama, no en sentido teatral, sino en el sentido profundo de ser algo que necesita vivirse con intensidad, conflicto y verdadera elección. Y esa percepción lo cambia todo, porque nos obliga a salir del estado de consumidores de experiencias para asumir el papel de creadores de existencia. Pero el mundo actual nos anestesia con estímulos. Nos acostumbra a deslizar el dedo por la pantalla en lugar de sumergirnos en la pregunta más incómoda. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? La tecnología, según Ortega, no es la villana. El problema no está en las herramientas, está en quienes las usan sin conciencia. Él advertía que una civilización tecnificada podría producir hombres cada vez más hábiles, pero cada vez menos profundos. Y eso es exactamente lo que vivimos. Una sociedad llena de especialistas que han perdido el sentido del todo. Vivimos como si lo supiéramos todo, pero no sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Y ese es el punto ciego que Ortega evidenciaba. La inteligencia técnica sin sabiduría humana es como un barco veloz, que no sabe a dónde va. En ese vacío de sentido, el hombre masa florece, pero no florece con belleza, florece como la maleza que crece en el abandono. Cree que todo está garantizado, que el progreso es automático, que basta con seguir las tendencias. Pero Ortega decía que el progreso no es natural. Es fruto del esfuerzo, de la tensión creadora, de la ruptura con la comodidad. Cuando dejamos de reinventarnos, de pensar con profundidad, de preguntarnos cuál es nuestro papel único en el mundo, nos convertimos en piezas reemplazables. Perdemos la dignidad de ser insustituibles y nos volvemos copias mal hechas unos de otros. Y aquí Ortega propone algo casi revolucionario. Pone en manos del individuo común la responsabilidad del destino colectivo. No es el sistema, ni el gobierno, ni la élite lo que necesita cambiar. Eres tú. Eres tú quien necesita tomar conciencia de tu propio papel, rescatar tu singularidad, encarar tu circunstancia como materia prima de tu misión. Porque, para él, cada ser humano carga con una tarea en el mundo. Y cuando esa tarea es abandonada, el mundo se vuelve más pobre, más superficial, más frágil. La crisis, por tanto, no es solo estructural, es espiritual, y el camino de regreso comienza dentro de cada uno. Ortega no creía en fórmulas listas, y por eso sus ideas no encajan en los moldes simplistas que tanta gente busca. Nos desafía a aceptar la complejidad de la vida tal como es, llena de paradojas, incertidumbres y angustias, y aún así elegir caminar con valentía. Él decía que la vida auténtica exige esfuerzo, reflexión y sobre todo voluntad de destino. Porque vivir no es esperar que algo ocurra. Vivir es elegir con lucidez. Y esa elección empieza en el instante en que dejas de seguir el flujo y decides vivir con intención.
Lo que Ortega veía acercarse no era solo un cambio social, sino una mutación del propio espíritu humano. Percibía que, a medida que aumentaba el confort material, el malestar interior crecía en la misma proporción. El hombre, cada vez más rodeado de facilidades, perdía la musculatura espiritual. La vida, antes vista como aventura y desafío, pasaba a ser entendida como una secuencia de exigencias externas: producir, consumir, rendir. Pero nadie puede vivir por mucho tiempo sin nutrir el alma. Y por eso vemos a tantos perderse en ansiedad, depresión, vacío. Porque lo que está faltando no es estímulo, es sentido. Ortega creía que la vida solo tiene dignidad cuando es una respuesta creadora a nuestra circunstancia. No veía el sufrimiento como un peso inútil, sino como materia prima para la superación. Para él, el dolor era una señal de que algo dentro de nosotros aún quiere luchar, aún quiere transformarse. Pero en una sociedad que venera el placer inmediato y aborrece el silencio interior, perdemos esa escucha profunda. Huimos del dolor como si fuera un error, cuando muchas veces es el único vestigio de que aún estamos vivos. Ortega nos invita a reinterpretar ese dolor como brújula, señala dónde nos estamos traicionando. Es en ese punto donde la provocación se vuelve personal, porque el hombre masa no es solo el otro, también es una parte de ti, esa parte que evita las preguntas difíciles, que busca atajos, que repite frases que no siente, que se acomoda en una versión de sí mismo que ya no encaja, pero que sigue usando porque es más fácil que volver a empezar. Ortega decía que vivir es improvisar sobre un escenario inestable, y solo quien acepta el riesgo de la caída puede realmente bailar. Cada día, estamos llamados a elegir entre ser masa o ser alma, y ese llamado es silencioso, pero implacable. La angustia de Ortega no era pesimista, era una angustia lúcida, enraizada en el amor por la grandeza humana. Él creía profundamente que el ser humano puede más, que existe en cada persona un impulso de trascendencia esperando ser activado. Pero para eso, es necesario romper con la vida heredada. Es necesario salir de la ruta segura y hacer de la existencia una creación consciente. El hombre auténtico, decía él, no nace, se construye, y esa construcción es solitaria, incómoda y a veces brutal. Pero en ella encontramos lo que ninguna otra vida puede darnos, la sensación de que estamos viviendo de verdad. Y ahora entiendes el peligro. Porque una sociedad entera puede ser destruida sin guerra, sin armas, sin ruinas. Basta con que sus individuos dejen de pensar, de soñar, de crear. Basta con que todos elijan la seguridad de la repetición en vez del coraje de la invención. Eso fue lo que Ortega vio formarse. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Pero hay una salida. Y comienza en el instante en que decides, con seriedad y valentía, asumir tu circunstancia como misión. Porque como él decía, la vida es una realidad radical. O te apropias de ella, o se te escapa entre las manos. Hay un momento en la vida en que todo parece colapsar. Las certezas se derrumban, los planes fracasan, y hasta la propia identidad se disuelve en dudas. Para Ortega, ese momento no es el final, es el comienzo. Es la señal de que la armadura del hombre masa está comenzando a agrietarse, que la persona construida para agradar, pertenecer y sobrevivir ya no sirve más. Cuando todo se deshace, la vida se revela como realmente es, cruda, incierta, pero también llena de posibilidades. La crisis, en ese sentido, es un parto, un renacimiento, pero solo para quien tiene el valor de atravesar la oscuridad sin anestesia. Ortega enseñaba que la vida es drama porque exige posicionamiento. No puedes simplemente existir, necesitas asumir tu existencia. Eso significa reconocer tu circunstancia, comprenderla, y entonces actuar sobre ella con responsabilidad y libertad. Pero ojo, libertad para él no era hacer lo que uno quiere, era ser fiel a tu misión interior. La verdadera libertad es el compromiso con lo que viniste a hacer en este mundo. Y esa misión no se entrega en las manos. Necesita ser excavada, pulida, conquistada, en silencio, con dolor, con reflexión profunda. En ese punto, la filosofía de Ortega se transforma en un llamado casi espiritual, porque nos invita a una vida rara, una vida que no se conforma con funcionar,
que quiere florecer, que no se satisface con cumplir expectativas, sino que desea crear nuevas realidades. Para él, vivir bien es crearse a sí mismo a partir de lo que el mundo nos ofrece, y no a pesar del mundo, sino con el mundo. Es una danza con la circunstancia, donde el paso más difícil es justamente el primero. Asumir que la vida que tienes es la única materia prima posible para convertirte en quien eres. Y entonces surge la gran inversión. Aquello que parecía un límite se vuelve potencia. Lo que parecía caos se revela como campo fértil. Ortega nos muestra que no es necesario esperar condiciones ideales para comenzar. La vida no comienza después del dolor, después de la crisis, después de la confusión. Comienza ahí mismo, donde estás ahora, con los desafíos que tienes, con el pasado que te trajo hasta aquí. Porque no existe una vida paralela, más perfecta, esperándote. Solo existe esta, y solo se vuelve extraordinaria cuando decides vivirla con profundidad radical. Es por eso que este video no es solo una reflexión sobre la sociedad, es un espejo, una alerta, un llamado para que vuelvas a sentir el peso sagrado de tu propia vida. Porque el alma humana no fue hecha para la superficialidad. Anhela verdad, creación, trascendencia. Y Ortega, con su voz firme y compasiva, nos recuerda: si ignoras este llamado, vivirás como masa. Pero si lo escuchas, si realmente lo escuchas, entonces tal vez, por primera vez, empieces a vivir como alguien insustituible. Y en ese instante, el mundo ya no será el mismo. La vida, decía Ortega, es lo que hacemos con aquello que hicieron de nosotros. Esa frase a primera vista parece simple, pero contiene un universo entero, porque nos saca de la posición de víctimas y nos devuelve a la condición de autores. Sí, el mundo nos moldea, la cultura, la educación, las heridas, los traumas. Pero aún así, existe un espacio íntimo donde nadie toca, el lugar donde podemos elegir, y en ese espacio comienza la verdadera biografía de un ser humano. Todo lo que vino antes puede habernos marcado, pero no determina en quién podemos convertirnos. En ese punto, ya no se trata de Ortega, se trata de ti, de la vida que estás llevando en este preciso momento, de las concesiones que quizás hiciste, de los sueños que abandonaste por miedo, cansancio o costumbre. La pregunta es brutal, pero necesaria. ¿Estás viviendo como masa o como misión? Y no importa cuánto el mundo parezca confuso, ruidoso, acelerado, siempre habrá espacio para quien decide vivir con propósito. Y esa decisión, silenciosa, personal, intransferible, puede comenzar ahora, sin permiso, sin garantías, pero con toda la fuerza de tu presencia real. Ortega creía que cada persona era un proyecto abierto. Nada está fijo, nada está condenado. El hombre no es una pieza terminada, es una obra en construcción. Y si es cierto que estamos rodeados por una cultura de distracción, también es cierto que nunca fue tan urgente despertar. Porque en el fondo, lo que nos destruye no es el caos del mundo, sino la renuncia íntima a vivir con profundidad. Cuando dejas de preguntarte ¿por qué?, dejas de crecer. Y cuando dejas de crecer, comienzas a desaparecer, aunque sigas vivo. Por eso, si llegaste hasta aquí, quizás ya estés sintiendo que algo se mueve dentro de ti. Tal vez sea una inquietud, un deseo de recomenzar, un presentimiento de que todavía hay tiempo, todavía hay camino, todavía hay alma. Ortega no quería darte respuestas listas, quería provocarte a crear las tuyas propias. Y eso exige valentía. Valentía de mirarte con honestidad, de silenciar el ruido externo, de recomenzar cuantas veces sea necesario hasta que tu vida sea, de verdad, tuya. No la vida que esperan de ti, sino la que solo tú puedes construir. Y entonces, volvemos al inicio. Sí, Ortega previó el mundo en que vivimos, superficial, ansioso, automatizado, pero más que prever, ofreció una salida. Y esa salida no está en los algoritmos, ni en los gurús, ni en las fórmulas hechas. Está en el gesto silencioso de quien decide vivir con alma, de quien elige, cada mañana, ser autor y no espectador, de quien enfrenta su circunstancia como materia prima y no como excusa. Porque al final, como él decía, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo,
no me salvo a mí. Y tal vez, solo tal vez, tu decisión de hoy pueda salvar mucho más que solo a ti. Si sentiste algo durante este video, una incomodidad, un despertar, un recuerdo que reapareció sin pedir permiso, eso no es casualidad. Es tu alma intentando respirar en medio del ruido. Porque, en el fondo, lo sabes, esa vida que estás llevando quizás no sea tuya en esencia, sino heredada, empujada, automatizada. Y Ortega grita eso a través de los siglos. Despierta. Deja de sobrevivir en nombre de expectativas que no son tuyas. El mundo no necesita otro cuerpo en el flujo. Necesita a alguien que se atreva a ser sujeto de su propia historia. Y tal vez, solo tal vez, ese alguien seas tú. Todo lo que viviste hasta ahora, los dolores, los fracasos, incluso los errores más vergonzosos, pueden convertirse en la base de una biografía real, auténtica, intransferible. Pero ese giro no ocurre por suerte, ni por milagro. Ocurre por decisión. La decisión de no ignorar más el llamado interior. La decisión de transformar tu circunstancia en misión. Porque como decía Ortega, el hombre auténtico no espera el futuro, lo fabrica. Y quizás tu momento de comenzar no sea mañana, ni cuando todo mejore. Quizás sea ahora, con todo lo que tienes, con todo lo que eres, exactamente como estás. Así que te pregunto, con toda la intensidad que este momento exige, ¿estás dispuesto a vivir una vida que sea realmente tuya? Porque esa elección, la de ser autor en lugar de reflejo, lo cambia todo. Y si este video tocó algo en ti, no dejes que muera en el próximo scroll. Escribe en los comentarios lo que más te provocó, lo que necesitas abandonar, lo que decidiste construir. No para generar engagement, sino para sellar ese compromiso contigo mismo. Porque quizás tu verdad dicha en voz alta inspire a alguien a finalmente despertar también.